En la sesión de hoy lo que vamos a hacer entonces es organizar o dar algunas pautas respecto a los encuentros propiamente. Y estoy utilizando esta palabra encuentros, pero a lo largo de la presentación vamos a encontrar otra terminología para referirnos a este momento, a este instante en el proceso en el que yo tengo una intencionalidad particular de interactuar con el grupo. La palabra que en general utilizamos en forma grande es encuentro porque precisamente es el encuentro del equipo investigador o de la persona investigadora con la gente con la cual está trabajando. Pero como definición podemos llamarlo onda, podemos llamarlo escena, podemos llamarlo fotografía. Ya esto va asociando a la misma dinámica del proceso, cómo se mueve el proceso. En una de las investigaciones que presentamos reciente, los encuentros se denominan movimientos, precisamente porque el grupo lo que fue generando fue como una cadencia, como un movimiento encadenado de sonidos y de danza. Entonces, lo que va pasando es eso, el movimiento 1, el movimiento 2, los movimientos que se conectan con varias escenas al mismo tiempo. Entonces, un poco esto es del proceso. Lo que les planteaba, cualquier consulta, lo que necesiten en el WhatsApp. En general, soy más de WhatsApp que de correo, entonces, si me mandan un WhatsAppito, con muchísimo gusto, yo les respondo lo que requieran. Resulta que es importante que yo les explique que esto que les voy a decir es la teoría que hemos construido en esta experiencia. Yo no he encontrado autores que lo planteen de esta manera, pero por supuesto que se basa y está inspirado en todos los autores que hemos leído. Sin embargo, esto es ya como compartirles mis lecciones aprendidas en el marco de la maestría, lo que el trabajo con los diferentes equipos y en las diferentes generaciones hemos ido construyendo. Entonces, lo primero, y esta parte que les planteaba en la sesión anterior respecto al formato, la mediación pedagógica, escritura, lectura, el proceso necesita fluidez y continuidad. Es más que solo escribir, es más que solo leer, es más que solo vivir, pero todos esos elementos se encadenan y van generando la verdadera transformación. Cuando las personas indican que es el proceso más poderoso o uno de los procesos más poderosos que les permitió su transformación como parte de la maestría es el haber desarrollado un proceso de investigación, acción participativa, se refieren a esto. No se refieren tanto a que desarrollaron un tema, que por supuesto es maravilloso, ni que solamente trabajaron participativamente con alguien. Se refiere a un proceso mucho más intenso que permite continuar desde la posición de aprendizaje, desde el rol que yo ejerzo, el conocimiento que estoy construyendo y el encuentro o las interacciones con los otros. Entonces, si lo ubicamos esto en el proceso de investigación-acción participativa, el corazón de la investigación-acción participativa es el trabajo de campo. Este encuentro en el campo con las personas. Y mucho de esto se puede escribir y otra parte solo se vive y va generando textura o robustece mi posibilidad de escribir. Todas las personas investigadoras que han hecho investigación participativa saben que es imposible registrar todo, pero todo lo que sucede sí permea, da forma y da sentido a lo que finalmente se escribe. Si pudiésemos organizar o considerar la secuencia o la continuidad que los encuentros buscan, esta es la que yo les plantearía. Hay un periodo inicial de negociación que se puede llevar varios encuentros. Luego vienen los encuentros iniciales que como corazón tienen dos cosas desde mi punto de vista. Generar la confianza en el grupo, que todo el mundo se sienta libre, horizontal, transparente, con posibilidad de proponer, con mucho sentido de relación positiva con otros y romper el hielo en relación a qué es lo que se espera de mí y qué puedo esperar del otro, que es el modelo práctico de aprendizaje basado en la reflexión. Yo no aprendo porque el otro sabe, ni el otro enseña porque sabe, sino que es a partir del compartir de las diferencias que se genera la construcción. Eso nos toma varios encuentros, aunque cada encuentro vaya teniendo sus objetivos y sus actividades, generar este estilo toma un ratito. Y después, cuando ese ratito se consolida, podemos identificar la fase ya no de diagnóstico, que serían estos dos momentos, negociación y encuentros iniciales son diagnóstico, ya cómo transitar a la segunda fase de una investigación acción participativa, que es profundización. Entonces, les daré pistas de lo que en la experiencia hemos identificado
como la transición en esta continuidad. Y el eslabón que conecta la negociación, los encuentros iniciales y la profundización es el registro. El registro de lo que va aconteciendo que luego se transforma en la escritura en capas. Esto es la esencia de los encuentros en el proceso que estamos trabajando. En nuestra construcción, como la experiencia propiamente de la maestría, hemos trabajado intensamente, y esto no desde el lado de los profesores o los tutores, sino desde el lado de todos los que estamos involucrados en el proceso, de verdaderamente generar los encuentros como momentos interactivos con otras personas. Es decir, asumir la responsabilidad de que yo estoy proponiendo un proceso de investigación. Ninguno, o hasta ahora, ninguno de los procesos de investigación vienen propuestos desde el grupo participante. El de Ronald, que es el compañero que trabaja en una organización con personas adultas en Guanacaste, que son un grupo comunal, ese es el proceso de investigación que más se acercó a que el grupo tenía ya la semillita de la investigación, pero aún allí donde el grupo súper consolidado, con una historia de grupo muy potente, con un tiempo de interacción muy extenso, aún allí las ideas de sistematización, la propuesta de la pregunta viene por el equipo investigador. Entonces, hasta ahora, en nuestra experiencia como maestría, la semilla que organiza el encuentro desde una perspectiva de investigación viene del equipo investigador. Pero una vez que esa semilla se coloca en el grupo, vamos a entender esos encuentros o ese momento interactivo con las personas participantes. Y ahí es donde les decía, las palabras con las que hemos representado estos momentos interactivos van a ser muy diversas y van a estar matizadas con la metáfora que finalmente el equipo investigador elija. Podemos denominarlas encuentros, eventos, escenas, fotografías, momentos, ondas, movimientos. Es decir, cada uno va asignándole una palabra imagen, y esa palabra imagen es la que les ayuda a significar cómo se dibuja o se pinta o se crea lo que sucede en ese encuentro. Entonces, este nombre no es solo un nombre en el término de que nos permite organizar la información, es un nombre que denota sentido, y es por eso tan importante que el equipo investigador elija su propio nombre. Puede que al principio le llame encuentro y que al final se termine llamando onda. No pasa nada. ¿Por qué? Como condición del proceso, estos nombres emergen en la práctica y van cambiando y van fortaleciéndose hasta que el equipo de investigación dice, este es el que calza. Y recuerden que estamos permanentemente con espacios de devolución, entonces la gente participante, el grupo, también tiene un decir en este nombre, y a veces hasta se sorprenden con los nombres y empiezan a jugar ellos también, dependiendo de qué nivel de profundización o a qué nivel de la etapa de profundización podamos llegar. Entonces, esto es lo que como proceso de investigación hemos llamado encuentro, pero como les digo, es este momento interactivo del equipo investigador con las personas participantes. Para este evento, este momento, esta onda, esta fotografía, hay 3 elementos que me parecen importantes que vamos encadenando. No estoy hablando de la escritura, pero por supuesto que la escritura va a dar cuenta de estos momentos, pero estoy hablando de lo que vivimos, cómo lo hacemos. Recuerden que cuando yo escribo, resignifico, así que yo podría reordenar o podría sintetizar o podría eliminar cuando yo escribo, pero cuando yo vivo sucede todo y pasa todo y el encuentro o la onda es todo. ¿Qué es lo primero o los primeros, este sentido de continuidad de los encuentros, negociación inicial y profundización? ¿Qué es lo primero que debe garantizarle al grupo? Ruptura de hielo y conocimiento de sí mismo. Una de las características más importantes que nos llevan a un grupo participativo es que el grupo se conozca a sí mismo, que sepan lo poderosos que son, que sepan por qué se reunieron, que aunque sea por la pregunta que nosotros lanzamos que los convocó, ¿por qué están allí? Si van a estar reunidos solo 10 encuentros y nunca más se van a reunir, ¿por qué están allí? ¿Qué poder les otorga estar allí en palabra, en acción, en movimiento? Y esto va desde niños de 3 años, que es con el grupo con el que hemos hecho investigación participativa de más pequeñitos, que teníamos duda de si con un grupo de 3 años yo puedo potenciar reflexión, participación, y fue una belleza, hasta personas adultas mayores con las que se ha trabajado. Es decir, no tiene que ver
ni con la finalidad del grupo, ni con su objetivo, ni con la edad, ni con las características geográficas. Tiene que ver con la intencionalidad clara con la que la investigación empieza. Y empezamos claros de que debemos conocer a este grupo como equipo investigador, pero que también el grupo se debe conocer a sí mismo y eso supone el encadenamiento de confianza y de horizontalidad que vamos generando. Hay un punto en el que el equipo investigador acepta el no saber. Al principio nos da susto porque nos han enseñado que hay que saber, entonces nos da bastante susto, pero llega un punto en que ya lo acepta y entonces es fantástico porque el investigador o la investigadora se libera y puede construir completamente diferente. En la experiencia práctica, y esto es solo un aproximado, no hay reglas en esto, más o menos toma este proceso introductorio de ruptura y de los primeros lazos y profundización, porque esto lo podemos seguir haciendo todo el proceso, toma más o menos hasta 4 encuentros. Puede ser más, dependiendo de la frecuencia con que se dan los encuentros y de la duración que tienen estos encuentros, ondas o fotografías. Entonces, vean que por lo menos en el primer periodo de la investigación, todavía ni siquiera nuestra preocupación está en la temática. La gente lleva agendas y puede dar conferencias y todo esto está sucediendo, pero realmente de lo que debemos dar cuenta y de lo que debemos reflexionar es de esto que esté sucediendo en la dinámica del grupo. Una vez que esto va sucediendo, y estos son paralelos, no es una secuencia 1, 2, 3, es procesos paralelos que van conectándose entre sí. Ahora sí, el grupo empieza a estar alerta en relación a la temática. Es decir, queríamos hacer tal concepto, ¿por qué lo queremos hacer? Queremos proponer cómo los jóvenes se integran a nuestra asociación, ¿cómo lo podemos hacer? Los chiquillos querían jugar más, participar más, ok, ¿cómo lo podemos hacer? Queríamos descubrir del medio ambiente y cómo podemos traer la naturaleza a nuestro espacio educativo, ¿cómo lo podemos hacer? En ese punto, eso ha estado emergiendo porque la intención temática está propuesta desde que empezamos la investigación, pero se va consolidando a medida que el grupo se hace fuerte en su conocimiento. Y es en ese momento en que podemos acentuar las condiciones participativas del proceso. Es decir, vamos teniendo dos pilares, el tema, la temática, la intención temática, por eso no es la temática, es la intención temática que tenemos, la vamos amarrando con nuestra intención clara de que sea un proceso participativo. Aquí yo les súper recomiendo leer a Ventosa con sus etapas. Hoy les voy a retomar algunos aspectos, pero de verdad, cuando uno está en esto, volver a leer las etapas, volver a leer el capítulo tal. O sea, estar leyendo el texto hace que uno haga insights que cuando está viviéndolo, como decía ahora Marjón, la esencia de esto es vivirlo, no hay forma de prepararse, hay como que vivirlo, pero si yo tengo suficientes elementos de marco de referencia, yo se me ocurren más ideas de cómo conectar. Y a la par de estos dos aspectos que tienen que ver más con la dinámica del grupo y la intencionalidad temática, permanentemente debo estar analizando cómo registro y cómo en ese registro incluyo a los participantes. Y entonces en la primera onda yo me basé principalmente en grabaciones. No le estoy pidiendo a la gente hacer nada. No, pero ahora es muy difícil para nosotros grabar en este grupo, entonces vamos a dibujar. No, es muy difícil para nosotros dibujar, entonces hacemos carteles. Yo llevo todas las cositas y ellos pegan las palabras. Armamos un collage. O sea, ¿cómo yo voy a ir generando una metodología donde yo incluyo al otro? Esto se los digo como acompañantes, pero en mi experiencia o mi recomendación, sugerencias, no es lo que le deben decir a la persona investigadora. La persona investigadora debe llegar a sus propias conclusiones, pero ustedes tienen estos elementos presentes para cuando tienen las tutorías y cómo les va con la intención temática y la gente que piensa y cómo han estado participando y aquí cómo los podemos incluir. No, pero es que ahora queremos hacer tal cosa. Perfecto, no pasa nada. El equipo investigador decide cuándo está listo, pero ustedes tienen que esto es lo que se está moviendo en el grupo para poder escuchar atentamente lo que el equipo investigador está proponiendo y acompañarlos en esto sin limitar para nada las decisiones que ellos tengan, porque es el equipo el que, en la medida en que la persona investigadora o el equipo investigador está listo, el grupo también reacciona. Entonces no es algo que se puede forzar, no se puede apresurar. La participación requiere tiempo y requiere de un nivel de vinculación inicial importante. Yo cuando participo me expongo. Entonces no lo apresuren. Dejen a cada quien tomar su tiempo. Para algunos investigadores esto es realmente difícil
Para algunos investigadores esto se les da fluidamente porque se parece a su personalidad y a su historia de vida. Entonces, es parte del ejercicio de entender que una persona investigadora es un todo integral que trabaja con un grupo que también es un todo integral. Y sobre eso es que estaríamos planteándonos la manera metodológica o didáctica de organizar los encuentros. ¿Cómo acompañar? ¿Qué pistas? Esta pregunta me la hice a mí misma mientras estaba haciendo la presentación y yo la primera respuesta que me di es no tengo idea. A ver, ¿cómo acompañar? Bueno, entonces voy a darles algunas pistas, pero cada una con lo que ya sabe, todas saben, todas han hecho experiencias de investigación, todas son profesoras, así que todas tienen ya 17 millones de ideas. Yo les voy a compartir algunas que me han funcionado o que yo considero que nos han permitido dar ciertos saltos en las propuestas de la gente, porque recuerden, el equipo investigador ya ha entrado en reflexión de cambio paradigmático, pero está empezándolo. La maestría recién inicia. La mayoría vienen de un marco conceptual muy estructurado, bastante academicista, muy centrado en el conocimiento y que la veracidad de la información tiene que ver con cuántos libros han justificado mi hacer. Y eso es súper fuerte y dependiendo de la disciplina que estudiaron, es más fuerte todavía. Y no es que leer muchos libros sea un problema y tener un marco teórico súper robusto tampoco sea un problema. El asunto es cómo lo usamos para ponerlo al servicio de nuestra propia transformación y la transformación del grupo con el que estamos trabajando. Entonces, la primera idea que yo les puedo decir es que la persona que acompaña o que asesora necesita tener presente en todo el proceso que tiene que dejar al equipo investigador evolucionar. O sea, esto se los planteaba en la primera sesión, esto para mí ha sido la lección más importante. Hay que dejar al equipo evolucionar. El equipo al principio le dice a uno, bueno, al menos en mi experiencia, esta es la agenda del encuentro. Listo. De estos 10 minutos esto, estos 20, esto. Perfecto. Y cuando van por el tercer encuentro y la gente se les empieza a resistir, o en el tercer encuentro tienen ausentismo, empiezan a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ok, ese es un maravilloso momento. Pero si ellos no se hacen pregunta y están con todo súper claro y súper certero, no importa lo que ustedes digan. Por eso hay que dar el tiempo, por eso la participación toma tiempo, porque es el respeto al ritmo del otro que yo sé que todas sabemos, pero que es súper difícil cuando tenemos un año para hacer algo, respetarlo, pero de verdad funciona. O sea, no se preocupen de que, Dios, ya llevo 4 meses y esto no evoluciona. No se preocupen. Va a evolucionar. Denle a la persona el espacio. Si solo logran que durante el año de trabajo esta persona comprenda que la base de la construcción es entender que yo cuando me estructuro y controlo y defino todo sin incluir al otro, no hay aprendizaje. Y si esto le toma un año, pues esto le toma un año. Nuestra maestría fue exitosa. Estas premisas son súper importantes para nosotros. Y entonces, en las primeras experiencias, uno empieza a preguntarse a la Santísima Trinidad, ¿será que voy a terminar esto? Sí, sí se termina y sí se termina en el tiempo establecido, siempre y cuando constantemente le recuerden al grupo el único principio de realidad que hay, que es el tiempo. Tienen hasta diciembre del 2023 y después de eso no tienen más tiempo. En ese mes todo el mundo tiene que haber presentado un artículo, una socialización y un informe. Entonces, den chances, estira y encoge, pero con tutorías permanentes y con entrega de borradores permanentes. Eso es vital. Aunque lleguen a la tutoría y le digan a uno, profesora, solo pude escribir 2 párrafos, no pasa nada, le revisemos los 2 párrafos y hablemos de lo que está pasando. Eso es realmente importante. Nosotras genuinamente necesitamos creer como personas que acompañan que se aprende del error y se aprende haciendo. Esto yo sé que todas lo manejamos desde el punto de vista epistemológico y del marco de acción, pero en la práctica a veces es difícil ponerlo en marcha. Es súper importante tenerlo presente. Entonces, la organización de los encuentros se basa en el conocimiento que yo tengo del grupo de participantes en relación con todo esto. Porque cuando digo se aprende del error o se aprende haciendo, no me refiero solo al equipo de investigación, me refiero a nosotros como acompañantes y me refiero al grupo de participantes. Y es por eso que se vuelve un proceso complejo, porque conecta los diferentes niveles de aprendizaje de 3 grupos completamente distintos de humanos: el grupo participante, el equipo investigador y el equipo acompañante. Entonces, esto es realmente importante que lo tengamos claro y que se basa en el conocimiento, la confianza, el vínculo,
desformalización o la desestructuralización de las relaciones, que los chicos del equipo investigador puedan mandarles a ustedes whatsappitos, correos, les manden, les entregan, les enseñan las hojas donde rayaron, esas cosas que a veces no son la formalización y está bien, me tienen que pasar el informe que yo voy a leer, pero esa otra parte que luego ellos también aplican con el grupo. No siempre esperan que el grupo siga una secuencia o tenga una agenda y a veces una onda es simplemente sentarse a tomar café con la gente. Y eso fue el encuentro y no hay nada más que hacer y fue el encuentro más poderoso de todos, el día que solo tomamos café y llevamos cositas y comimos juntos y nos reímos un montón. Y ese es el encuentro que marca la diferencia en todo el proceso de investigación. Entonces, esta actitud es súper importante de que la tengamos clara y de que la manejemos para nosotros como acompañantes y para ir ayudando a los chicos y a las chicas a acompañar este proceso. Hacia eso es que quisiéramos ir estableciendo el espacio de articulación. En esta lógica, o esto es lo que plantearíamos como direccionalidad del proceso. ¿Y qué es nuestra única ancla? O sea, cómo en esta libertad, en este dejar al grupo evolucionar, no perdemos nuestro sentido de intencionalidad? Por la pregunta. Cada vez que hablamos, recordamos cuál es nuestra pregunta de investigación. Todo lo demás va a ir girando en torno a nuestra pregunta. Esta es la forma, en mi experiencia, que podemos ser completamente libres, pero mantenernos en la direccionalidad de la investigación que estamos desarrollando y que damos espacio al grupo y al equipo investigador para que vayan desarrollándose. Perfecto. ¿Qué ayuda al equipo investigador? Ayuda un montón sistematizar siempre después de cada encuentro. Realmente esto es importante. Esto necesitamos ayudar a los chicos maestrantes que hagan esto. No hacer varias intervenciones, sino vivir un encuentro interactivo, un espacio de encuentro con las personas participantes y escribir sobre ello. Y escribir en 4 capas de una vez. Devolverle al grupo al inicio de cada onda, encuentro, momento, idea, lo que han sistematizado. Bueno, nos pusimos a escribir esto en la sesión pasada, síntesis, 2, 3 minutos, contar lo que tenemos. El concepto que quedó de la sesión pasada es este, arranquemos desde aquí. La sesión anterior terminamos de reflexionar sobre qué es desarrollo y cómo se da en los niños y hoy vamos a partir de aquí. Este ejercicio que le permite al grupo conectar, si yo los vi hace una semana o los vi hace un mes o los vi ayer, conectar lo que sucedió, pero ya ahora reflexionado porque yo ya sistematicé. Y además de hacer un recuento de lo acontecido, si quedó una pregunta o quedó una reflexión abierta, plantearla. Y la última pregunta que no respondimos en la sesión anterior fue esta. Y arrancamos el siguiente, a partir del segundo momento, encuentro o escena, esto es posible. En el único en el que llegamos sin esta herramienta es al primero, donde arrancamos el proceso. Fuera de allí, es una súper recomendación que ayuda muchísimo al equipo que cada encuentro lo inicie con ese recapitular reflexivo, organizado, si hizo esquemas, si hizo un grafiquito, si hizo un dibujo, eso, no palabras, no, lo más imagen significado. Los grupos, igual, no importa el nivel académico, no importa la edad, la imagen, la figura, el dibujo es la que más impacto les da para resignificar el proceso que están viviendo. Y a la luz de esa devolución introductoria de cada encuentro, presentar al grupo qué pensamos entonces a la luz de lo que pasó en el encuentro anterior. Pensamos y como habíamos decidido en el encuentro anterior, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué les parece? Puede que pase que el grupo esté silencioso, no importa. Siempre tratamos de hacer consenso. Y al principio puede ser oral, pero luego puede ser movimiento. Y entonces yo llevo la pregunta con la que quedamos la vez pasada y pongo los cartoncitos limpios con marcadores y les digo, esta es la pregunta. Si les parece cada uno cuál es la palabra que se le ocurre, la escribe y la pega. Y vamos a arrancar desde esto. Y esta es una manera de preguntar lo que vamos a hacer hoy y vamos a consensuarlo. Solo que ahora no le pido a la gente hablar, sino le pido escribir y moverse y conectarse y reírse y ver cómo es mi letra y meto otros elementos en el proceso. Y yo siempre estoy consciente de que lo que busco no es una producción textualizada, es el espacio de intercambio, el que las personas se sientan parte e inclusive que se sientan promotoras, que me digan, Adelaida, pero quizá
María puso esto así, pero ¿por qué le parece si yo lo pongo aquí arriba? Excelente, adelante, probémoslo. Entre más material sea la posibilidad, es decir, que yo tenga objetos que puedo cambiar de lugar, que puedo pegar, que puedo ordenar, esta construcción se hace más simple y se hace más participativa. Vuelvo, no importa la edad. Con los chicos es fabuloso. Con gente grande también funciona. Obviamente se basa en mi conocimiento del grupo. Tengo que conocer al grupo para saber, en los grupos en que tengo mamás y que son súper parlanchinas, les encanta más bien que hablemos. En las mamás que son súper hora de refrigerio, esa es su emoción, ok, el refrigerio tiene que ser súper extenso. O sea, tenemos grupos de grupos con estilos y yo necesito meterme en esa lógica y tengo que conocerla para poder generar este proceso. Y el cuarto elemento que ayuda al equipo investigador es que en algunos grupos, eh, dependiendo, por supuesto, de la historia de ese mismo grupo, ellos mismos ya le dicen a uno, bueno, es que podríamos hacer esto, en la próxima esto, en la que sigue esto y en la que sigue esto otro. Perfecto. Entonces, lo que yo ya es tomo la secuencia, esto nos va a tomar 3 momentos distintos y les voy recordando que esa fue su propuesta, la devolución. Es decir, recuerdan, habíamos decidido que ya tenemos 3 momentos organizados. Estamos en el segundo. Recuerdan, ahora estamos en el tercero. En el tercero volveremos a decidir que continúa, porque no siempre los eventos se conectan de uno a uno. Hay grupos que conectan secuencias y entonces trabajamos como ese grupo o ese conjunto de personas nos lo propongan. Estos pasos o estos aspectos ayudan al equipo a irse liberando, a tomar confianza y a ir documentando de manera simple, sin tener que desgastarse demasiado, qué va a retomar de cada uno de los encuentros en los que está participando. Entonces, si ahora yo me ubico, ya tengo esta idea de la secuencia o de lo que estoy conectando en los encuentros y nos preguntamos ahora por lo singular, qué elementos son clave que todo encuentro tenga o que todo movimiento, o que todo espacio interactivo con el grupo tenga. No hay una lista desde mi experiencia. Lo que les puedo sugerir son estos aspectos. Todo encuentro, todo movimiento, toda escena, todo espacio interactivo con el grupo tiene que tener una agenda. Pero cuando uso la palabra agenda, inmediatamente pensé, esa es una mala palabra. Debería tener una idea de lo que quieren hacer. No es una agenda, no estoy hablando de una minuta, ni estoy hablando de el paso 1, el paso saludo, bienvenida, regir, no es eso. Es la idea de lo que quieren hacer. Esa secuencia, ok, en esta sesión vamos a jugar con la gente, van a escribir en un mural y vamos a cerrar con una evaluación y un refrigerio, con un bingo. Ok, listo. Tener esa claridad. Y yo puedo dibujarla, puedo ponerle un cartel, puedo llevarle una foto, la puedo llevar en PowerPoint. El grupo tiene que saber que yo tengo una agenda. Y el grupo puede manipularla y cambiarla el día en que se las presentamos. O la podemos armar desde la sesión anterior y en la sesión siguiente la podemos cambiar. El equipo poco a poco lo que va aprendiendo es a flexibilizar esa visión y por eso ya no necesita el saludo, bienvenida, asistencia, tema de fondo, evaluación y refrigerio, que es como las agendas típicas de las reuniones de los humanos. No, empieza a apoderarse y luego a veces puede ser un punto único. Vamos a ir a visitar tal lugar, vamos a hacer una olla de barro, hoy vamos a ver, o el grupo mismo va generando, primero hagamos esto y luego esto, perfecto, listo. Va dando y eso hace posible que con esta visión y apoderamiento que los miembros del equipo de investigación y el grupo participante genera, podamos entonces verdaderamente generar la participación con y para el grupo. Esto hace la diferencia. La devolución objetivo, esta idea que les digo de recapitular dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, y siempre iniciarlo o finalizarlo con esto de qué hicimos o qué alcanzamos y por qué, para qué sirve lo que estamos haciendo. No siempre tiene que ser la visión solo del investigador, pero él lo propone porque el rol del investigador en el grupo es ser la secretaria, documenta, tiene una función de documentar y demostrar sistematizadamente el proceso, excepto que otro miembro diga, ¿me deja ordenarlo? Por supuesto, ordénelo. Pero en general, un gran apoyo que le damos al grupo para su reflexión es la documentación y la organización de la información. La acción, por supuesto, todo encuentro, además de agenda y devolución objetivo, tiene que tener acción, juego, discusión, película, collage, dramatización, juego de mesa. No esperaríamos grandes conferencias ni grandes conversaciones, esperaríamos acción.
Acción de comparar, acción de colocar, acción de recortar, acción de movernos, porque el aprendizaje en los grupos se potencia en la acción física inclusive, no solo emocional y mental, sino física. Y comparemos, si tome el marcador y estamos pensando eso, ok, escríbalo en la pizarra o tome el papelito y usted lo escribe y lo pega. Aquí está el masking, aquí están las hojas de colores. Mucho una dinámica donde nos estamos moviendo. Y los encuentros, la duración va a depender de cada grupo, pero por supuesto esperamos que no sean muy largos. Esperamos encuentros, no sé, una hora, hora y media. Luego en ciertas sesiones uno dice, se me fueron 2 horas y pasaron como nada. Eso es totalmente posible, o 3 horas, pero esperaríamos ir dándole sentido al tiempo progresivamente en el proceso. El registro, que aportan las personas participantes de lo vivido, fotografías, papelógrafos, dibujos, cartas, la grabación, qué es la estrategia en la que yo voy a registrar la acción, la devolución y la agenda, que son los 3 aspectos que yo estaría documentando en el registro. Y por supuesto, siempre en cualquiera de estos momentos del encuentro, la reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Esos elementos de reflexión siempre deben estar en todo momento de interacción. Depende de la edad de las personas, su nivel económico, su nivel sociocultural, su disponibilidad horaria. Estos pueden pueden quitarse algunos de estos puntos. El que creo yo no se puede quitar nunca es el registro y el que creo yo que no se puede quitar nunca es la acción. Todos los demás, la acción puede ya incluir a la reflexión, la acción puede ya incluir a la devolución de manera más integrada, no verlo como puntos separados, sino como una sola dinámica del proceso que tiene dimensiones, pero esto para efectos didácticos nuestros, igual no es lo que esperamos que ustedes comuniquen a los chicos. Los chicos dan su propia naturaleza, pero esto les da pista a ustedes para ver y cuál pregunta reflexiva de fondo, y esta actividad no resulta muy sedentaria para este grupo, que estamos repitiendo, ya llevamos 3 sesiones repitiendo, qué pasó, qué piensa el grupo, qué siente, cómo se vincula, ese tipo de preguntas que en las tutorías nos van ayudando a generar una respuesta distinta. Los encuentros, eventos, escenas, fotografías, momentos, ondas se van conectando entre sí. A pesar de que yo cuando empiezo tengo súper claro el primer encuentro, me voy dando cuenta cómo el segundo me permite evolucionar, el tercero completamente me ayuda a girar, y cuando yo remiro el primer encuentro me doy cuenta de la evolución increíble que van teniendo. Pero cada uno sucede para el equipo investigador como si fuera solo ese momento. Es hasta que ya lleva varios de ellos que puede redimensionar. Y ahí es donde empezamos la transición progresiva entre la fase diagnóstica y la fase de profundización. Pero al inicio, los primeros 5 o 6 encuentros son diagnósticos. No estamos profundizando todavía. La gente sigue bastante establecida en el rol que ella tiene. Entonces, como esto no es claro siempre desde el inicio, vivamos cada momento, cada fotografía, cada onda, como si fuera la que existe. No nos estemos preocupando todavía por la visión de conjunto. Cuando ya vamos por el cuarto o el quinto encuentro, podemos hacer un alto para ver la visión y ver el recorrido y retomar. A nosotros como acompañantes nos sirve estar leyendo los avances. En general, yo les pido que cuando me entregan el cuarto encuentro, me entreguen todos los encuentros anteriores, porque revisamos el primero, les hicimos una devolución, revisamos el segundo, les hicimos una devolución. Cuando revisamos el tercero, podemos volver a revisar el primero y el segundo, y nos damos permiso de devolvernos. Es cuando la lectura se va volviendo interactiva, ya no lineal, sino interactiva, porque cosas que estaban en el primero, ahora yo las puedo perfeccionar leyendo lo que pasó en el cuarto. Y ese ejercicio de lectura recursiva, que me devuelvo y avanzo, ayuda también a los investigadores en el pensamiento a devolverse y a avanzar con libertad en el accionar tanto del grupo como del propio proceso. Esa sería nuestra lógica de trabajo. Me encontré esta imagen que me pareció perfecta para todo lo que les he tratado de decir, y es fluir, rima, convivir. Esto es una investigación, acción participativa. Es fluir que rima con vivir. Es vivir, es disfrutar lo que se está viviendo y también ir pensando cómo vamos a escribir. Pero tienen que darle prioridad a vivir. El investigador, la investigadora tienen que vivir el proceso. Lo que escribe nunca va a ser suficiente respecto a lo que vivió. Entonces, tiene que darse ese permiso. Y eso es lo que le da
el espacio propiamente a la idea de proceso que está detrás de la investigación acción participativa. Es un proceso de aprendizaje permanente, de transformación conjunta, pero es un espacio de disfrute. Yo verdaderamente puedo aprender cosas porque no hay reglas, no hay el deber ser, no hay lo correcto y lo incorrecto. Nada de eso existe. Existe una reflexión permanente que nos permite ir decantando en construcciones conjuntas. Esto es permanente durante todo el proceso. Como les digo, los primeros 5 o 6 encuentros son diagnóstico. Obviamente van a depender de la frecuencia, porque yo, si estoy viendo a la gente una vez al mes, puede que hasta todavía el 8º encuentro yo esté en diagnóstico y no conozco suficiente al grupo en 8 sesiones, 8 horas o 10 horas o 16 horas, no son suficientes para conocer a un grupo. Pero en cada proceso de investigación es distinto. ¿Cómo identificamos entonces cuando nos están dando luces de que hemos pasado la fase de diagnóstico para transitar a la fase de profundización? De una manera muy lineal, pero que no quiero que tomen al pie de la letra, podríamos pensar que el diagnóstico es todo el ejercicio de negociación y de inicio, esta ruptura del hielo, este conocernos. Típicamente, en la mayor parte de las investigaciones que he acompañado, esto sucede en los primeros 6, 7 encuentros. Muy pocas veces en el encuentro 8 o 9 todavía están en esto. Sin embargo, muchas, para no decir la mayoría de las investigaciones, se terminan en el encuentro 10. Así que, a pesar de que estamos en la frontera de la profundización, no entramos a ella, sino que el encuentro 9 se convierte en la devolución final y el 10 en la recapitulación para la metáfora. Y se cerró la investigación. No nos da chance de girar hacia la fase de profundización. ¿Cuáles grupos he encontrado que sí lo hacen? Los procesos que se hacen con grupos que existían previo a que iniciemos la investigación acción participativa para la maestría. Cuando yo ya soy parte de un grupo y incorporo este ejercicio de investigación en ese grupo, se da. Por ejemplo, nos pasó con las compañeras que trabajaron con mujeres adultas mayores de Hilos de Plata, que ellas ya venían como grupo de teatro desde hace muchos años, 2 años o más, trabajando juntas. Los niveles de producción y de profundización son impresionantes. El equipo que les menciono de Guanacaste, con esta asociación que promueve toda la parte de artesanía y de cultura indígena en Guanacaste, ellos son una asociación que venía funcionando desde hace años. Entonces te ve el nivel de profundización y las propuestas finales a los que el grupo llega son poderosas de aplicación para el pueblo, de algo que ya van a hacer de anuncio en el pueblo, pero tiene que ver con esta historia de construcción previa como grupo y como objetivo o direccionalidad. ¿Esto es un problema o es que unas investigaciones se equivocan y otras no? Desde mi punto de vista, no. Cada proceso es cada proceso. Lo que quiero comentarles es esto porque hay que acompañar a veces, porque los chicos empiezan a tratar de forzar la transición pensando que hay que llegar a la profundización. No, lo que hay que hacer es lo que podamos hacer dentro de la mayor cantidad de momentos posibles con el grupo y hacia donde el grupo nos lleve. Pero en general esto es como la experiencia por el periodo de trabajo de campo que tenemos asignado para la investigación acción participativa. Entonces siempre debe acentuarse para el equipo investigador vivir, disfrutar. Esto es realmente importante. O sea, el informe queda hermoso y bello siempre, porque la gente lo ha hecho con mucho amor y mucha pasión y se esfuerzan un montón. Pero lo que viven, van a ver, ustedes también lo conocen de segunda mano porque les cuentan ellos. Entonces nosotros sabemos detalles del grupo y vivencias y momentos lindos que no quedan escritos en ninguna parte, pero que enriquecen la vida tanto del grupo como del equipo investigador, como de nosotros como acompañantes. Y eso es lo que le da robustez al proceso de investigación, no solo lo que logran sistematizar o traducir en las 4 capas. ¿Cómo yo me doy cuenta si en mi proceso, por ejemplo, una de las investigaciones de Ana María, la compañera de la maestría, que es una de las que transitó más poderosamente a la participación, al punto que el grupo es el que le dice a ella cuando ya no la ocupan a ella? Esa es una de las investigaciones más poderosas que hemos logrado, porque ella entra al grupo cuando el grupo lleva muchos años funcionando y la nueva es ella.
y el grupo evoluciona de una manera tan fantástica para resolver su necesidad, son además personas con un perfil muy poderoso, porque la razón por la que se congregan es porque quieren colaborar, son todos voluntarios y quieren ayudar a las demás personas. Entonces ya como motivo para estar juntos y ser solidarios con otros, ya esa es su naturaleza. Entonces llega un punto en los encuentros, ella se logra hacer bastantes encuentros, creo que alrededor de 12 o 14. Entonces, cuando llegamos como a los últimos encuentros, el grupo le dice, bueno, Ana María, hasta aquí la ocupamos a usted. A partir del siguiente encuentro no la necesitamos. Es el logro más poderoso de una investigación, cuando el grupo se apropia de tal manera que puede ubicar a la persona investigadora como miembro del grupo con la horizontalidad completa en ausencia de poder vertical. Eso es poderosísimo. Y luego se da cuenta que para la continuidad puede autoorganizarse. Eso toma tiempo. Y como les digo, tiene que ver con la frecuencia de los encuentros, pero también con la historia del grupo y su sentido de congregación. Pero uno de los eslabones que sí podemos alimentar nosotros es participar. El grupo transita progresivamente a la profundización cuando su rol de participación se modifica. Entonces, si yo comprendo que participar se aprende participando, cuando yo soy parte de algo y activamente me implico, es decir, cuando no solo escucho y digo sí o digo no, o respondo a la pregunta que me hicieron y nada más, sino que cuando me implico y que entiendo que implicarse incluye al cuerpo, y por eso la importancia del movimiento y de comer juntos y de jugar juntos, porque implica el cuerpo y al implicarse el cuerpo implica el movimiento y tome el marcador y qué piensa usted y tome el papelito y péguelo usted, son pequeños detalles metodológicos que hacen la diferencia paradigmática y generan impacto en la participación. ¿Qué se aprende haciendo? Conscientemente estamos participando. Y yo como equipo investigador digo, excelente, ¿cómo participamos hoy? Participar es hablar, participar es hacer silencios, participar es coger el marcador, participar es escribir en la mesa, participar es ser parte, cada quien desde su propio rol o su propia realidad. Es saber qué estamos haciendo como grupo y querer hacer lo que estamos haciendo como grupo. Vean que estos procesos de los que yo les estoy hablando son complejos, son una gran demanda de producción social a la que nuestra sociedad no está acostumbrada. Por eso esto hace la diferencia, porque nos invita a ser parte de algo y nos toma en cuenta y nos reconoce como parte de ese algo. En este ejercicio participativo hay al menos 4 roles que se están jugando siempre. El lugar del saber, el lugar del poder, el lugar de la decisión y el lugar de la propuesta. Estos 4 roles deben girar en los diferentes miembros del grupo. El equipo investigador debe saber sí, a veces. Y cada uno de los miembros del grupo participante también debe saber sí, a veces. No puede estar en una sola persona el saber. Necesitamos que rote y a veces hay que provocar conscientemente esa rotación. En uno de los procesos que se trabajó por videollamada con WhatsApp, que es quizá uno de los procesos más complejos, valorar la participación de humanos a través de videollamadas en WhatsApp con personas adultas mayores de 50 y 70 años, una de las experiencias más hermosas de rotación del saber fue que en una de las sesiones, una de las señoras que está tan emocionada con lo que ella hace de manualidades, que propone a la investigadora, a usted, no, usted me da permiso para que yo les muestre a ellas lo que yo hago de bordado y les enseñe a ellas cómo hacerlo. O sea, es la sesión más poderosa del mundo cuando ella dice eso. Claro, la siguiente sesión, ella es la que organiza, ella les llevó el material, les mandó a todas el diseño y les explicó. Además de que es la sesión más tierna y maravillosa del mundo y cada vez que uno la lee hasta que se le llenan los ojos de lágrimas, vamos viendo al grupo rotar, porque cuando una de las participantes se tira al vacío, el resto del grupo empieza a preguntarse, mira, entonces yo podría compartir lo que yo sé, porque todos sabemos. Este espacio se abre desde la confianza. El grupo no va a hacer esto si no hay confianza, si no hay horizontalidad, si no hay lúdico, si no hay interactivo, si no hay diálogo. Es el modelo que ustedes todas manejamos de la educación que queremos. Este es el modelo. Y eso, ese lugar del saber que rota, automáticamente arrastra al lugar del poder que rota. Porque para nuestra cultura adultocéntrica y lenguaje céntrica, quien habla es el que tiene el poder. Entonces, esto es vital que se apodere la gente de las sesiones porque así el poder se transita también.
Y no es que el investigador no tiene el poder, lo tiene. Y tiene el saber, sí, lo tiene. El detalle es a veces. Y eso es la palabra clave. Yo tengo el poder, sí, como He-Man, no sé si vieron esa fábula. Sí, tienes el poder, a veces. Y a veces lo tiene otra persona. Y es fantástico. Y nos sentimos igual de felices cuando el poder está de mi lado a cuando alguien más lo tiene. Y eso es lo que va generando un estilo que no es participación todavía, pero es la puerta para ella, que es la etapa final, que es la propuesta. La rotación del saber y del poder abre la puerta al lugar de la decisión. Porque cuando yo sé y yo puedo, yo entonces digo, entonces, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Y empiezo a preguntar eso. Esto es muy fácil de ver en los niños cuando trabajamos con niños pequeños y la persona adulta tiende a ser inclusiva y les pregunta a los chicos, chicos, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Les parece? ¿Me necesitas? De repente, en el mismo diálogo que ellos hacen cotidiano, empiezan a decir, ¿te parece? ¿Me necesitas? Porque aprendemos del modelamiento. Esto no es distinto en las personas adultas. Cuando la persona significativa modela un estilo circular, el grupo actúa con un estilo circular. Por eso hay que dejar al equipo investigador que evolucione, porque necesita transformarse progresivamente, libremente, porque si lo hace a partir de una instrucción, no sabe cómo modelar la libertad para el grupo participante. Entonces tiene que tener su propio tiempo para que luego sea capaz de darle su propio tiempo al grupo y no preocuparse si no estamos logrando lo que cree que tiene que lograr. No pasa nada, estamos logrando lo que hay que lograr. Y este es un ejercicio. Entonces, saber poder decisión abre la puerta a la fase última, que es la rotación final del rol. El rol ha rotado cuando el grupo empieza a proponer. Cuando ya no espera mis propuestas, sino que empieza a proponer lo que se requiere. Este giro cuando el grupo empieza a proponer, estamos en la fase de profundización. No es fácil decir cronológicamente, en el encuentro 4, en el encuentro 9, entramos a profundización. Es retroactivamente como lo vamos a notar, pero la característica fundamental tiene que ver con esta rotación de los roles. ¿Por qué? Porque cuando la gente propone, queda expuesta, queda desnuda frente al otro. Porque cuando yo digo, ¿qué les parece? El grupo puede decir, no me parece, y eso a mí matarme. O el grupo puede decir, ah, excelente idea, Adelaida, pero fíjate que también se nos ocurrió esto. Y yo sentirme tan cómoda y tan horizontal que digo, oye, sí, esto, a mí tampoco se me ha ocurrido. Excelente, veamos otra. En lugar de sentir que no me están acogiendo, sentirme emocionada por las nuevas ideas que genero. Eso requiere un nivel de grupo, un nivel de confianza y un nivel de amor, si lo quieren ver así, de protección sensible al otro, este cuidado tierno, esta ternura con el otro de que nunca lastimamos, nunca friccionamos, siempre aplaudimos, nadie se equivoca, no existe lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo, existen aproximaciones permanentes que nos hacen aprender. Y eso hace que desnudarme o quedar expuesta no sea un problema, sino una liberación. Y ese es el punto cuando el grupo empieza a tener los elementos necesarios para la participación. Ventosa lo dice técnicamente de esta manera. Es la cultura de la conversación y el diálogo la que genera la posibilidad de participación, la importancia radicada a la emoción, esto que les digo de excelente, muy bien, felicitaciones, que es esta cosa tan poderosa, este reconocimiento permanente de el éxito, no de la falla, que es lo que a veces notamos en las interacciones. Y él lo llama la moral de la confianza recíproca, que es histórica y es concreta, que tiene que ver con estos encuentros iniciales donde el equipo investigador establece un tono en los encuentros, establece un estilo, valida una manera de establecer las relaciones. Y es ese ejercicio los cambios que son necesarios para que verdaderamente podamos alcanzar la etapa de profundización. Reitero, no es nuestra meta que se alcance, no es que mi meta es pasar por todas las etapas para llegar a la profundización, no, es reconocerla cuando emerge para seguirla potenciando. Y no pasa nada si no emerge, también no presionarme y saber que con este grupo estuvimos en fase diagnóstica y llegamos a estas construcciones, no pasa nada. Esto es lo positivo. Cuando terminamos el devenir,
las ondas continúan. Los procesos de investigación no terminan con lo que escribimos, no terminan con el informe. La lluvia de ideas, los corazones emocionados, las propuestas quedan en los humanos y evolucionan años después, siguen germinando. Y por eso son ondas o movimientos, porque no es conclusiones. No es que yo concluyo, eso no existe en este proceso de investigación, existe el devenir, lo que sigue viniendo, esta repetición permanente. En el texto de Ventosa, él nos plantea la secuencia y él la plantea en etapas que pueden utilizarse para ir construyendo esto. Esta forma de cómo inicio el modelamiento para que la gente construya un estilo de participación. Y entonces él lo llama exposición verbal, cuando yo doy todo de mí para el otro. Luego el otro viene y hace lo mismo. Entonces, en la otra sesión, la persona que canta o inicia la canción es otra, la persona que trae el dibujo es otra, la práctica guiada, ok, ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos para que una obra de teatro suceda? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un guión. ¿Cómo se hace un guión? Usted se sienta conmigo, vamos a armar esto, perfecto, y hay un punto en que la gente se suelta y empieza a hacer sus propios guiones y no me necesita a mí para nada. ¿Cómo se hace la improvisación con este grupo de las madres, las mujeres adultas mayores en el teatro? La improvisación está en la técnica y la chica de teatro les da toda la técnica y la teoría, pero luego hay un momento en que empiezan a actuar y a improvisar cada una. Y eso va generando la construcción de aprendizaje que además da la puerta a la participación. Toma tiempo, requiere hacer y lleva a reflexionar. Por eso de verdad les invitamos a revisar a Ventosa. Esto que estoy haciendo yo, por ejemplo, que solo retomo 3 láminas de las que hemos leído de él y a mí me vuelve a despertar 200 ideas solo leer esto. Cuando los chicos lo usan como recurso en la sistematización, les ayuda un montón a resignificar lo que vivieron. Cuando uno al principio está más estructurado, le ayuda a establecer, bueno, esto fue verbal, no dimos chance al modelamiento, no tuvimos chance de práctica, en la otra tenemos que hacer solo práctica. O sea, les ayuda a crear un orden mental que luego se liberan. Pero al principio uno necesita guías o fases o procesos de recomendación para irse soltando e ir generando la confianza que necesita para el actuar. Y eso sería entonces lo que un encuentro es. Está determinado por la frecuencia del contacto y es acción, sistematización, acción. Eso es lo que permanentemente estaríamos generando y estaríamos reconstruyendo. Por eso les decía que no pueden tener un periodo menor de 6 meses de trabajo de campo. Y ahora todas saben y comprenden por qué 6 meses no es cierto. Lo genial sería que fuera todo un año, pero no puede ser de menos de 6 meses. No hay posibilidad de generar ningún efecto transformador del que estamos hablando en la investigación, acción, participación en un periodo corto de tiempo. Se requieren encuentros múltiples, se requieren oportunidades diversas para ir generando esta secuencia de elementos. Por eso es que era tan importante que garanticen con el grupo de maestrantes esta posibilidad de extensión si hubiese empezado alguno o alguna este año para el próximo año. Ojalá todo el próximo año tengan espacio para el trabajo de campo. Estas son como la mayoría o mi síntesis de las lecciones aprendidas en este proceso.